Radio Anáhuac presenta ABC del Derecho Internacional, la información más relevante del acontecer mundial. ABC del Derecho Internacional, con Víctor Corzo. El día de hoy nos vamos a trasladar a un país al sur de Asia. Este país responde al nombre de Afganistán. ¿Qué ha pasado con Afganistán durante los últimos años? El día de hoy y a lo largo de este episodio y el próximo estaremos explorando los últimos desarrollos de la guerra en Afganistán, el involucramiento que Estados Unidos tiene en dicha zona y la participación de la Corte Penal Internacional. El día de hoy vamos a estar platicando sobre la situación de la Corte Penal Internacional y la interrelación con Afganistán. Les comentaba que el 5 de marzo de 2020, la Sala de Apelación de la Corte Penal Internacional reviró la sentencia de la Sala de Asuntos Preliminares, donde le habían negado el iniciar una investigación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Para dar un poco de contexto, vamos a tener que la situación en Afganistán va a datar ya de hace varias décadas. En específico, la situación en Afganistán, ellos llevan ya más de 35 años de un conflicto violento. Básicamente, en lo que serían los recuentos recientes, si tomamos en consideración las cifras a partir de cuando las fuerzas internacionales han participado o han intervenido directamente en Afganistán, tenemos que a partir de 2009 ha habido más de 26.500 civiles muertos, los cuales han sido contabilizados como casualidades dentro del conflicto armado que está habiendo en Afganistán. La situación de Afganistán, como todos ustedes recordarán, va a derivar a partir de lo que fueron los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York, básicamente 9/11, los ataques que hubo al World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. A partir de ahí, vamos a tener que se van a desencadenar una serie de eventos que nos van a llevar a los eventos que estamos viviendo aún al día de hoy. Posteriormente a lo que serían los ataques terroristas a las Torres Gemelas, vamos a tener como fechas importantes el 18 de septiembre de 2001, que es básicamente cuando el entonces presidente George Bush firmó una resolución conjunta autorizando el uso de la fuerza en contra de aquellos responsables de los ataques terroristas. A partir de esta determinación del Ejecutivo Federal estadounidense es donde se va a encontrar el mandato para poder realizar esta guerra en contra de Afganistán en un primer momento y posteriormente la guerra en contra de Irak, que terminó derrocando al régimen de Saddam Hussein. De igual forma, pues ya como dato cultural, pues vamos a tener que de esta misma ley es donde se deriva la ley patriota, que es donde se empieza a espiar propiamente inclusive a los ciudadanos estadounidenses. A partir de la emisión de dicha ley, vamos a tener que el 7 de octubre de 2001 es cuando inicia ya el operativo armado en contra de Afganistán, en específico para derrocar y debilitar al grupo talibán que en ese momento estaba apoyando a Al-Qaeda. Hay que recordar que los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York fueron perpetrados y su responsabilidad fue asumida por parte del grupo de Al-Qaeda que en ese entonces lideraba Osama Bin Laden. En febrero de 2003 vamos a tener lo que sería la ratificación del Estatuto de Roma, esto a partir de lo que sería ya propiamente la finalización del combate que Estados Unidos estaba teniendo en contra del grupo talibán. Vemos que si bien el grupo talibán tenía ya el control de gran parte del territorio de Afganistán en ese entonces, pues la resistencia que le opuso frente al gobierno de Estados Unidos fue mínima. Pero gracias a la estrategia de este combate de guerrilla que desplegó, pues vemos que hasta el día de hoy ha tenido lo que sería cierta resistencia y vemos que como consecuencia de esta estrategia, el gobierno de Estados Unidos ha estado inmerso en el conflicto armado de mayor duración que ha tenido a lo largo de la historia. A partir de lo que sea la imposición de un gobierno de transición que el gobierno de Estados Unidos logró conformar dentro del territorio que ocupaba ya en Afganistán, pues tenemos que parte de las medidas que este gobierno implementó fue la adhesión
a la Corte Penal Internacional. De ahí que va a derivar la jurisdicción de dicho Tribunal Internacional, el cual el día de hoy vamos a estar platicando sobre la decisión que emitió la Sala de Apelación, en la cual le autoriza a la oficina del fiscal para poder iniciar una investigación por aquellos delitos, para aquellos crímenes internacionales que se han perpetrado en el territorio de Afganistán. Para poderles darle un contexto, hay que señalar que la Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional con potencial jurisdicción de manera general en todo el mundo, el cual fue creado ya desde hace unas décadas y tiene su sede en La Haya, Países Bajos, y dicho tribunal es el encargado de fungir como la última línea para evitar que queden impunes las conductas delictivas más graves que la comunidad internacional reprocha. ¿Qué crímenes tiene jurisdicción la Corte Penal Internacional? Primero va a tener jurisdicción sobre el crimen de genocidio, crimen de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Lo que sería la consolidación de la Corte Penal Internacional es un esfuerzo que empezó desde la década de los 90 para evitar en un primer momento el delito de narcotráfico quedar impune. Eso fue a petición del gobierno de Trinidad y Tobago en la Asamblea General de las Naciones Unidas que empezó esta moción para crear este tipo de tribunal. Pero si nos remontamos a después de la Segunda Guerra Mundial, con la ratificación, con la consolidación de la Convención en contra del genocidio, ahí vamos a poder encontrar la primera mención hacia un tribunal de este tipo que pudiera perseguir a los responsables de cometer dicho ilícito. Tenemos que la Corte Penal Internacional va a erigirse en base al principio de complementariedad. Eso significa que no va a estar peleándose con los estados para poder iniciar una investigación, sino lo que busca la Corte es obligar a los estados para que cumplan con sus funciones naturales y que ellos persigan dichas conductas delictivas. En otras palabras, el primer filtro o el primer momento en el cual se va a actuar en contra de dichos delincuentes va a ser por parte de las autoridades nacionales y en segundo momento va a ser por parte de este tribunal internacional. Claro, aquí en el andamiaje jurídico internacional vamos a ver que hay estados que van a poder iniciar su investigación también sobre conductas ilícitas de este tipo bajo los principios de concurrencia de jurisdicciones cuando vayan a expandir de manera extraterritorial su jurisdicción interna. Pero regresando al caso de Afganistán, vamos a tener que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ya llevaba varios años analizando lo que sería propiamente la investigación los hechos que estaban aconteciendo en Afganistán. En específico, llevaban ya 13 años realizando un análisis preliminar y posteriormente, cuando literalmente solicitan a la Sala de Asuntos Preliminares iniciar una investigación, es cuando entra esta sala al fondo del estudio. Aquí es muy importante señalar o explicar cómo opera la Corte Penal Internacional. Más allá del principio de complementariedad, es muy importante señalar que la Fiscalía de la Corte va a tener varias situaciones las cuales va a estar examinando de forma preliminar. De aquí va a derivar lo que sería el principio de complementariedad positiva, donde se busca que la Corte Penal Internacional, en específico su Fiscalía, sirva como un punto de presión hacia los estados para que estos puedan cumplir con sus obligaciones bajo el estatuto. De esta manera, tenemos de que va a haber varias situaciones que la Fiscalía va a estar analizando de forma preliminar para poder determinar si va a contar con todos los elementos suficientes para poder iniciar propiamente una investigación. Las investigaciones, cuando hace la determinación la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, es muy importante reconocer que van a poder llegar a su competencia, a su conocimiento de distintas formas. O, siendo un poco más específico, la Fiscalía de la Corte va a poder proceder bajo 3 variantes. Primero, cuando realice o anuncie que va a iniciar una investigación ejerciendo sus funciones o sus poderes propio motu. Eso significa que una vez que un Estado ya ratifica
el Estatuto de la Corte Penal Internacional y le reconoce jurisdicción a dicho tribunal, posteriormente el fiscal, cuando valora y considera que se han cometido crímenes de su competencia en dicho territorio, puede iniciar una investigación bajo sus facultades propio motu. En otras palabras, sin esperar que el Estado le pida que inicie una investigación. Esto me lleva al segundo elemento. Cuando un Estado refiere una situación a la Corte Penal Internacional, este Estado va a delimitar la temporalidad cuando quiere que la Corte investigue los posibles crímenes de su competencia que se hayan perpetrado en su territorio. Y una tercera variante es cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decide referirle una situación a la Corte, esta va a poder ejercer su competencia, su jurisdicción, inclusive en contra de aquellos estados que no son partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tal y como aconteció en el caso de Sudán, donde aun cuando Sudán no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas remite la situación y es lo que deriva en la orden de aprehensión en contra del entonces presidente de Sudán, Omar al-Bashir. Pero bueno, regresando al caso de Afganistán, y aquí la Corte Penal Internacional ejerce sus funciones y decide iniciar una investigación bajo las funciones propio motu de la Fiscalía. En otras palabras, Afganistán no pidió que iniciara este tipo de investigaciones, sino que la Fiscalía, después de hacer una valoración por 13 años, decide iniciar propiamente la misma. Aquí la complejidad y las variantes de política que van a estar involucradas es la posible comisión de crímenes, y esto especialmente por todos los cientos de fotografías, los videos filtrados por Wikileaks y los reportados por medios de comunicación, donde claramente se establecían o se podían apreciar lo que eran considerados casi métodos de tortura en contra de los prisioneros de guerra. Asimismo, deriva el encarcelamiento casi a perpetuidad que Estados Unidos tiene sobre ciertos enemigos, prisioneros de guerra que están detenidos en la base militar de Guantánamo Bay en Cuba. Entonces, de aquí van a derivar y desde conocimiento público grandes atrocidades cometidas por el gobierno de Estados Unidos, por su ejército, asimismo por miembros del ejército del Reino Unido. Entonces, ese es el factor, va a dar el matiz tan polémico a esta decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la cual hay que señalar que en su momento no pasó desapercibida, sino todo lo contrario. Cuando se anunció que iba a iniciar una investigación por lo que serían los crímenes cometidos en territorio de Afganistán, pues de inmediato, esto fue en noviembre de 2017, de inmediato hubo declaraciones por el entonces asesor en materia de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, que es uno de los principales actores también en los mandatos de George Bush, el cual básicamente amenazaba a la Corte Penal Internacional, específicamente a sus funcionarios, e inclusive el gobierno de Estados Unidos, con el anuncio de la Fiscalía que iban a iniciar dicha investigación, le cancelaron la visa a la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, para que no ingresara a los Estados Unidos. Estas reacciones por parte de Estados Unidos no van a ser extrañas. Hay que recordar que cuando entró en vigor el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, había un gran temor por parte de dicho país de que empezaran a hacerse investigaciones políticas en contra de su personal. A partir de ahí, Estados Unidos cada año, dentro del Consejo de Seguridad, aprobaba unos acuerdos donde le otorgaba inmunidad anualmente a todo el personal estadounidense que participaba dentro de las misiones de paz de Naciones Unidas. Poco a poco, y bueno, esto será muy interesante platicarlo posteriormente, el cambio de actitud que Estados Unidos ha tenido frente a la Corte Penal Internacional, pero bueno, regresando al caso de Afganistán, sí fue muy controvertida e inclusive ahora que tenemos la decisión de la Sala de Apelación del 5 de marzo de 2020, se emitió un comunicado de prensa ese mismo día donde el actual secretario de Estado, Mike Pompeo, técnicamente él lamenta
el pronunciamiento por parte de la Corte Penal Internacional y anunció que el gobierno de Estados Unidos implementaría las medidas necesarias con la finalidad de blindar a su personal. Porque hay que recordar que aquí va a fungir el principio de complementariedad y si el gobierno de Estados Unidos decide que no se cometió ningún crimen similar a la valoración que hace con los incidentes de violencia transfronteriza entre México y Estados Unidos, pues vamos a ver que va a buscar que se respete dicha determinación por parte de sus autoridades nacionales y que no se persiga al su personal militar. Pero bueno, la decisión de la Sala de Apelación de la Corte Penal Internacional va a ser muy interesante porque hay que recordar que lo que sería la solicitud por parte de la Fiscalía había sido negada ya anteriormente el 20 de noviembre de 2017. En ese momento tenemos que la Fiscalía solicitaba la autorización para investigar sobre los delitos, los crímenes cometidos en Afganistán a partir del 1 de mayo de 2003, que es la fecha en la cual entró en vigor el Estatuto de Roma para dicho Estado, e inclusive buscaba ampliar la investigación por los delitos conexos y que se empezaron a realizar a partir del 1 de julio del 2002. Lo que sería el procedimiento ante la Corte, específicamente ante la Sala de Cuestiones Preliminares, que era la encargada para otorgarle la autorización a la Fiscalía para poder iniciar una investigación proprio motu, tenemos que hubo el reconocimiento de 699 víctimas, las cuales buscaban participar dentro del procedimiento. Aquí hay que recordar que lo que sería la Corte Penal Internacional es considerada como una corte de derechos humanos, ya que le va a reconocer legitimidad a las víctimas de una situación en específica para que puedan participar directamente en el proceso o en el enjuiciamiento que se esté realizando e inclusive pueden participar para poder apelar alguna de las determinaciones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cuando se considere que está afectándose sus intereses. Aquí, para entrar un poco al fondo del asunto, lo que sería la decisión de la Sala de Asuntos Preliminares en la cual le negaban la autorización a la Fiscalía de la Corte para iniciar la investigación por la comisión de crímenes de guerra y lo que serían crímenes de lesa humanidad, en específico por asesinato, la deprivación de la libertad, la captura de varios combatientes, crímenes de guerra como el asesinato, trato cruel, ejecuciones extrajudiciales, ataques intencionales en contra de objetivos civiles y otros varios elementos, pues vamos a tener que le fue negada porque bajo la perspectiva de la Sala de Cuestiones Preliminares, dicha investigación no iba a servir los intereses de la justicia. Aquí los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares llegaron a la conclusión que la investigación por parte de la Fiscalía básicamente no iba a prosperar en ninguna investigación real. Esto por la falta de cooperación por parte del gobierno de Estados Unidos, por parte del Reino Unido e inclusive por parte del gobierno de Afganistán, que pudieran ser incapaces de entregar a los fugitivos que la Corte lograra identificar. Asimismo, señaló que había varias dificultades para asegurar la evidencia y por el tiempo que ya había transcurrido entre la comisión del ilícito y lo que sería la investigación. En otras palabras, la cadena de la custodia de la evidencia técnicamente estaba destruida, no existía. Ya habían pasado más de 13 años en lo que sería la perpetración de dichos ilícitos o inclusive un poco más. Si recordamos que lleva este conflicto armado ya casi 20 años, pues la evidencia pues técnicamente pues va a ser muy difícil el poder encontrarla. Y un tercer elemento en el cual señalaba que no era del interés de la justicia era por los recursos materiales y humanos tan limitados que tenía la Corte para poder realizar este tipo de investigaciones. En otras palabras, la Sala de Cuestiones Preliminares, con una visión muy realista, le dice al fiscal, no inicies una investigación porque técnicamente no vas a poder, primero, a detener a nadie. Segundo, la evidencia no la tienes. Y tercero, tienes recursos limitados, así que mejor enfócate a otra situación.
Ya se imaginarán ustedes la reacción de la comunidad internacional con ese tipo de pronunciamiento de la Sala de Cuestiones Preliminares, especialmente por el rechazo a este tipo de conductas y por el involucramiento de Estados Unidos, especialmente cuando se logró ver la evidencia tan clara que fue filtrada por distintos medios de comunicación con este tipo de torturas. Entonces, de ahí que la Sala de Apelaciones haya revirado esta decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares y le haya otorgado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la autorización para poder iniciar una investigación el 5 de marzo de 2020. Aquí, uno de los elementos que me faltó comentar es a qué se refiere interés de la justicia. Bueno, dentro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional señala dentro de sus artículos, en específico el artículo 53, que el fiscal de la Corte, cuando va a valorar una situación en específico para poder llegar a la conclusión sobre si inicia o no una investigación, se señala como uno de los criterios el criterio de que tiene que considerar si la investigación va a redundar o no en los intereses de la justicia. E inclusive el numeral 1, inciso C, de dicho artículo 53 del Estatuto de Roma, va a ejemplificar qué se entiende por interés de la justicia. Y va a comentar que si se señala, dice, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen. En otras palabras, recordando que la Corte Penal Internacional solamente va a enjuiciar a aquellos ilícitos más graves y a los más responsables, es aquí este parámetro en el cual se analizaría cuál es propiamente el interés de la justicia. Aquí la problemática es que la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, cuando le niega la autorización a la Fiscalía, se convierte en la primera ocasión en que dicha instancia le niega este tipo de investigaciones entrando al análisis del parámetro de interés de la justicia. Esto se vuelve relevante porque bajo la perspectiva de la Fiscalía, el interés de la justicia es un parámetro que solamente ellos van a determinar. En otras palabras, no es una valoración que pueda poder entrar a estudiar o a concluir a la Sala de Cuestiones Preliminares. Esto, si hacemos un símil en el recato judicial que las Cortes Nacionales realizan en materia de política exterior, cuando declinan conocer un asunto que toca este tipo de temas, ya que reconocen que el Ejecutivo Federal e inclusive el Congreso es el más apropiado para hacer determinaciones de este tipo, ya que ellos van a tener mayores elementos y valoraciones políticas, es justo el mismo razonamiento que la Fiscalía de la Corte reclamó durante las audiencias ante la Sala de Apelación, señalando que la Sala de Cuestiones Preliminares se estaba excediendo de su mandato. En otras palabras, que estaba actuando ultra vires, en el cual se estaba atribuyendo facultades que no estaban reconocidas dentro del Estatuto de Roma y que eran elementos o criterios de valoración que solamente la Fiscalía tenía las facultades para realizar. Esto en el seguimiento de que los razonamientos que había esbozado la Sala de Cuestiones Preliminares cuando decía que mejor enfocaran los limitados recursos que tiene la Corte a otros temas. Pero bueno, zanjado el tema, vamos a tener la reacción de Estados Unidos, la cual claramente se le fue a la yugular a la Corte, señalando que era muy mal momento para poder autorizar esta investigación hacia la situación de Afganistán, y esto especialmente por el armisticio en el cual recientemente había celebrado el gobierno de Estados Unidos con lo que sería el grupo de Talibán. Aquí este armisticio se vuelve muy interesante porque técnicamente es un tratado, y es un tratado celebrado por un lado por el gobierno de Estados Unidos y por el otro lo que sería el Emirato Islámico de Afganistán, alias los talibanes, en el cual en varios párrafos, en varios preceptos de dicho tratado, el gobierno de Estados Unidos señala que no reconoce como Estado al Emirato Islámico de Afganistán. Hay que señalar que la personalidad jurídica de Afganistán, el Estado en sí mismo, se llama República Islámica de Afganistán, y esto es un emirato. Entonces, el grupo talibán
¿Qué significa que no lo reconozcan? Y aquí viene una posible contradicción. ¿Lo estará reconociendo simplemente por la suscripción de este armisticio, de este tratado de paz? Bueno, el primer punto, esto significa el declarar en múltiples ocasiones que no lo reconoce como Estado. Esto lo deja en claro el gobierno de Estados Unidos para evitar que los grupos talibán señalen o puedan obtener elementos para argumentar que a nivel internacional se les debe reconocer como un Estado. En otras palabras, para evitar que pueda haber una fragmentación del Estado afgano y Estados Unidos como un efecto secundario negativo pudiera estar abonando para dicho efecto. Por el otro lado, el hecho de que Estados Unidos señale que no lo está reconociendo, esto técnicamente es un ejemplo tradicional de los actos unilaterales de los estados. En otras palabras, el Estado va a determinar hasta qué grado le va a dar cierto reconocimiento a ciertas conductas o a ciertos hechos que acontecen dentro de la comunidad internacional. Aquí una de las doctrinas muy ligadas a este principio van a ser el reconocimiento de gobiernos y el reconocimiento de estados. Aun cuando Estados Unidos no lo reconozcan como Estado, al Emirato Islámico de Afganistán, en otras palabras, los talibanes, lo que va a buscar es reconocerle, bajo el principio de efectividad, que este grupo va a tener el control efectivo de cierto territorio de Afganistán. Y por ende es necesario entrar en ese tipo de armisticio y también, por obvias razones, para poder zanjar y ponerle fin a este conflicto que se ha convertido en el conflicto armado de mayor duración donde el gobierno de Estados Unidos ha estado participando. Y si recordamos lo que comentábamos, básicamente ya tenemos 20 años de conflicto armado. Entonces, bueno, este armisticio que Estados Unidos y el grupo talibán van a celebrar, el cual, dígase de paso, no tuvo la participación del gobierno afgano, pues vamos a ver que se realizó en paralelo en lo que sean las determinaciones de la Corte Penal Internacional. Este armisticio lleva negociándose un año y lo que serían las discusiones ante la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional también. De aquí que se volviera relevante el argumento de que no era bajo el interés de la justicia el iniciar una investigación en este momento ante la Corte Penal Internacional, porque técnicamente se podía dinamitar este armisticio que Estados Unidos estaba negociando justamente con los talibanes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que probablemente van a ser enjuiciados ante la Corte Penal Internacional van a ser miembros de los talibanes y también del gobierno de Estados Unidos, claro, con la salvedad de que si llegan algún día a ser entregados a la Corte Penal Internacional. Como ustedes recordarán, pues esto va a ser un escenario muy similar a lo que se vivió en la década de los 90 con la Guerra de los Balcanes, que justamente cuando estaban llegándose o celebrando los acuerdos de Dayton, pues teníamos que el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en ese momento estaba emitiendo órdenes de aprehensión en contra de los principales líderes y que en ese momento estaban celebrando la paz dentro de los Balcanes. Pero hay que recordar que en dicho conflicto pues tenemos que fueron detenidos Slobodan Milošević, Radovan Karadzic y Mladić como los principales responsables de dicha limpieza étnica, y en ese momento también la comunidad internacional le señalaba al fiscal del Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia que era un muy mal momento el cual había elegido para emitir las órdenes de aprehensión. Entonces, como ustedes pueden ver, hay un paralelismo entre esta situación de la década de los 90 y lo que está aconteciendo en la actualidad entre el grupo talibán y Estados Unidos. Aunque claro, hay que reconocerlo, al final del día no hubo ninguna afectación en la década de los 90 en la emisión de órdenes de aprehensión con lo que sería el acuerdo de paz celebrado en ese momento. Entonces, en este momento, en el armisticio Estados Unidos-talibanes, pues tampoco creo que pueda haber un impacto real, porque hay que reconocer que la Corte Penal Internacional va a ser un gigante, sin piernas y sin manos, el cual
basa mucho su cooperación en la cooperación que reciba por parte de los estados. En otras palabras, no haya un grupo especializado de detención de fugitivos bajo el mandato de la Corte Penal Internacional que pueda detener de inmediato a estas personas sin la colaboración propiamente de los estados nacionales. Pero bueno, regresando al armisticio, vamos a ver que este armisticio va a estar dividido en 4 partes. El primero va a establecer diferentes obligaciones al grupo de los talibanes, en la cual primero se van a comprometer a no usar el territorio de Afganistán para afectar o atacar a los Estados Unidos o a los países aliados. Segundo, Estados Unidos se compromete a retirar todas sus fuerzas armadas y la de sus aliados del territorio afgano. Tercero, de que van a iniciar negociaciones el grupo talibán con los otros grupos nacionales dentro de dicho territorio. Y cuarto, se establece un alto al fuego de forma permanente y comprensivo. Aquí con lo que comentaba, y aquí Estados Unidos aplicando lo que serían las reglas de interpretación codificadas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, va a señalar claramente que los 4 principios o los 4 partes del armisticio van a estar interrelacionados. Esto se va a volver muy importante porque si los 4 principios están interrelacionados y para poder cumplir uno se necesita también el cumplimiento del otro, tenemos que esto le va a otorgar una mayor flexibilidad para cualquiera de las partes el poder argumentar que se está violando en sí el tratado. Esto abre la puerta a que se haga un cambio dramático, drástico en lo que sería el armisticio. En otras palabras, deja las puertas abiertas para que alguna de las 2 partes señale que la otra no está cumpliendo con lo pactado y se pueda venir abajo este acuerdo. Obviamente esto dejándole la puerta a Estados Unidos para volver a intervenir dentro del territorio afgano. Pero bueno, dentro de lo que sería el compromiso de retirar todas sus fuerzas armadas, recordarán ustedes que había comentado que había hasta 130,000 soldados estadounidenses en algún momento en Afganistán y al día de hoy solamente quedan 13,000. Entonces, básicamente Estados Unidos se compromete a retirar la mayoría en lo que serían 14 meses, en el periodo de 14 meses, excepto al personal diplomático. Los diplomáticos van a permanecer en Afganistán con la finalidad de darle seguimiento a lo que sería el cumplimiento de este armisticio. Y vamos a tener que Estados Unidos se compromete a reducir de los 13,000 que tiene soldados ahorita en Afganistán a solamente 8,600. Asimismo, va a retirar sus fuerzas de 5 bases militares y todo esto lo va a realizar en 135 días a partir de la entrada en vigor de este convenio que empezó el 29 de febrero de 2020. Asimismo, ya como a largo plazo, Estados Unidos se compromete después de los 135 días a que en un periodo de 9 meses y medio a retirar todas las fuerzas armadas suyas y de sus coaliciones militares del territorio afgano, inclusive que se van a retirar de las bases militares que estén ocupando. Aquí, claro, obviamente hay que reconocer que el gobierno de Estados Unidos sí va a mantener una presencia dentro de dicho territorio con la finalidad de tener la capacidad operativa para poder combatir en contra de estas potenciales enemigos que se pudieran surgir y que todo esto va enfocado no a los talibanes en general, sino a los grupos terroristas identificados como Al-Qaeda. Otros elementos que se vuelven muy interesantes del armisticio va a ser el intercambio de prisioneros, donde por parte de Estados Unidos y sus aliados se comprometen a liberar hasta 5,000 prisioneros de guerra y el grupo de los talibanes van a liberar a 1,000 prisioneros que ellos tienen bajo su custodia. Todo esto va a realizarse durante el mes de marzo. Esto hay que señalar que no es raro. Por lo general, los estados van a esperar este tipo de armisticios para hacer el intercambio de prisioneros, que es justamente lo que platicamos en el episodio de espionaje, que los estados también usualmente
evitan imponerle cargos criminales a un espía en específico y simplemente los van a tener bajo su custodia y hasta que el enemigo capture a uno de sus espías, pues literalmente se va a hacer el intercambio de los mismos. Entonces aquí vamos a ver exactamente este escenario donde en un lapso de 3 meses va a haber todo ese intercambio de prisioneros, el cual, dígase de paso, que el gobierno de Estados Unidos no tiene bajo su custodia a esos prisioneros, sino todos los tiene el gobierno afgano. Entonces aquí el reto es implementar esta parte del acuerdo entre el gobierno afgano y los talibanes. Estados Unidos también se va a comprometer dentro del texto del tratado a levantarle las sanciones económicas al grupo talibán. Aquí hay que recordar que las sanciones económicas no solamente han sido impuestas por Estados Unidos, sino han sido secundadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y han sido restricciones de viaje, restricciones económicas, órdenes de aprehensión libradas en contra de ciertas personas. Entonces, Estados Unidos se compromete a analizarlas caso por caso y determinar hacia qué personas van a retirarlas. Y como este compromiso también tiene efectos para el Consejo de Seguridad, Estados Unidos también se compromete a hablar con el Consejo de Seguridad para que éste también levante o valore, si es posible, levantar estas sanciones en contra del grupo de Talibán. Esto va a ser muy importante si se quiere apoyar lo que sería la recuperación económica del Estado afgano y técnicamente es un símbolo de buena fe por parte de Estados Unidos, al igual que el grupo talibán va a liberar a los prisioneros de guerra. Y finalmente, tenemos que hay un compromiso de que ya no se va a usar el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos en contra de los talibanes y no va a intervenir en los asuntos internos de Afganistán, que es técnicamente los principios codificados dentro de la Carta de las Naciones Unidas. Y ya en la segunda parte del armisticio, los talibanes se comprometen a actos muy específicos. Primero, de que no van a permitir el uso de su territorio para albergar grupos terroristas. Segundo, no van a cooperar y van a condenar cualquier actuación de persona que quiera atacar a Estados Unidos dentro del territorio afgano. Tercero, que van a perseguir a dichos grupos que quieran atacar a Estados Unidos o afectar sus intereses legítimos. Cuarto, inclusive a aquellas personas que reciban bajo la figura del asilo o del refugio, también van a realizar una supervisión en contra de dichas personas para que éstas no puedan realizar actos en contra de las autoridades estadounidenses o de Estados Unidos. Y quinto, que no va a facilitarle la actuación de ese tipo de ataques en contra del gobierno de Estados Unidos con el otorgamiento de visas, pasaportes, permisos de tránsito u otros documentos legales que pudieran realizar o coadyuvar para un posible ataque en contra de Estados Unidos. Entonces, esto va a ser muy interesante porque técnicamente están recopilando o estableciendo en claro obligaciones del derecho internacional que se establecen hacia los estados. En otras palabras, como aquí los talibanes no son reconocidos como estados, pudieran argumentar que ellos no tienen esa obligación primaria que técnicamente la tienen las autoridades legítimas del gobierno afgano. Pero con este armisticio, lo que hace Estados Unidos es imponerle dicha obligación y que el grupo talibán reconozca la misma. En otras palabras, si no es un sujeto del derecho internacional, los talibanes no estarían obligados, pero como dentro del derecho humanitario, lo que se busca no es tanto seguir las formalidades, sino evitar que situaciones que pongan en riesgo la vida humana, especialmente de los no combatientes, es que se ha encontrado una venia o una oportunidad para que los grupos armados que estén participando en el intercambio de hostilidades puedan estar obligados por estas normas de derecho internacional y no argumenten que no les aplican a los mismos por el hecho de no ser un Estado. En otras palabras, Estados Unidos le está imponiendo las obligaciones que tiene el Estado afgano en general, pero ahora a lo que serían los talibanes. La tercera parte del armisticio, ahí Estados Unidos señala que va a acudir ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que le otorgue su autorización o valide este armisticio, y hay que señalar que esto ya aconteció el 9 de marzo, donde Estados Unidos logró con una votación unánime de los 15 miembros que se apoyara el armisticio que estamos comentando. Y Estados Unidos finalmente se va a comprometer
y ambas partes se comprometen a buscar relaciones positivas entre las dos partes. Asimismo, van a buscar la cooperación para la reconstrucción desde un aspecto económico. Entonces, como ustedes pueden ver, este armisticio es muy relevante porque le va a poner punto final al conflicto armado que ya lleva casi 20 años celebrándose en Afganistán y se vuelve muy relevante desde un aspecto de derecho internacional porque está obligando a uno de los partes que los combatientes, que no es reconocido como un Estado, a que acepte obligaciones de derecho internacional. Aquí la ponderación es respecto a lo que sería la investigación de la Corte Penal Internacional. Ya como punto final podemos señalar que no necesariamente una investigación va a truncar este tipo de esfuerzos para lograr la paz en cierta región, porque hay que reconocer que la persecución del delito y el no dejar impune las atrocidades que se vivieron durante un conflicto armado va a ser uno de los elementos integrales para una paz duradera. Como podemos ver, dentro de las relaciones internacionales, los estados van a hacer diferentes valoraciones. Obviamente, la reacción de Estados Unidos frente a la investigación de la Corte Penal Internacional tiene un trasfondo político real en el cual busca blindar a sus soldados y proteger la política de guerra que ellos están emprendiendo a nivel mundial. Obviamente no van a reconocerle la autoridad a la Corte Penal Internacional sobre ellos, ya que Estados Unidos ha sido muy cauto para poder denunciar aquellos instrumentos que le otorgan jurisdicción a instancias internacionales, esto con la finalidad de que no se decrete que actuaron en contra de la normatividad internacional. Así que no es de extrañarnos la reacción que estamos viendo ahorita con el anuncio de investigación por parte de la Corte Penal Internacional. Pero por el otro lado, pues vemos que es un muy buen cambio de política por parte de la administración de Donald Trump la celebración de este armisticio entre el grupo talibán y el gobierno de Estados Unidos. Que habrá que darle seguimiento en los próximos meses para ver cómo se va implementando y si efectivamente vemos ya la salida de Estados Unidos de dicho territorio y una paz duradera en esta nación asiática. Esto fue el ABC del Derecho Internacional, la información más relevante del acontecer mundial, con Víctor Corzo.